Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una presentación más de estos temas migratorios, en el cual, bueno, hemos estado viendo un tanto lo que es la historia de las leyes migratorias en Estados Unidos. Hemos visto las leyes migratorias que hay actualmente en Estados Unidos, la historia del muro fronterizo, y hemos hablado, bueno, un tanto de lo que está pasando allá, pero otra de los factores que afectan bastante a la migración son las caravanas que pasan por nuestro territorio, y pues el día de hoy vamos a presentar un poco de lo que es la historia de estas caravanas migrantes aquí en México, la historia, el impacto, respuestas institucionales que ha habido, y abriremos una ronda para participaciones para hablar sobre algunos temas que no están comprendidos necesariamente en esta presentación, pero que se necesitan hablar. Por ejemplo, lo que sufren los migrantes, el uso que también se les puede dar de repente para desestabilizar a gobiernos, en este caso al gobierno de México, pero eso ya será en un momento. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra presentación, y bueno, pues, ok, bueno, pues las caravanas migrantes, la introducción y el marco conceptual. Las caravanas migrantes son fenómenos visibles y colectivos de humanidad, de movilidad humana, principalmente centroamericana, hacia Estados Unidos a través de México. Han marcado un punto de inflexión en la gestión migratoria regional. Este documento que presento sintetiza su historia, composición, respuestas gubernamentales, abusos documentados e impactos multidimensionales en México, basándose en fuentes académicas, institucionales y derechos humanos. La definición para poder entender qué es una caravana son fenómenos visibles y colectivos de movilidad humana, principalmente en Centroamérica y con camino hacia Estados Unidos. Como decimos, el significado, lo que implica la caravana migrante es no solamente los flujos de personas, ¿no? Sino es una respuesta a los abusos por los que habían sido víctimas por tanto tiempo estas caravanas. Y bueno, pues solo una vez que una forma no solamente es una forma de migración, es una acción de lucha social no violenta que busca romper cercos de violencia, hambre y políticas restrictivas. Los antecedentes históricos. Vamos a hablar sobre cómo se ha venido dando el origen y la evolución de estas caravanas. Los antecedentes, pues tendremos que ir no sumamente hacia el sur de nuestro país, sino en 1994, con la utilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como un método de protesta hacia la represión que estaba teniendo en ese entonces por el gobierno de México. De ahí hasta 2007 en adelante se utilizan bastante de esa manera. Hay un cambio de paradigma global después del septiembre 11 con los flujos migratorios, en 2001 con los atentados a las Torres Gemelas. Esto hace que la migración todavía sea más restrictiva allá en Estados Unidos, y que empiece una campaña todavía más amplia de lo que es la criminalización de los migrantes en aquel país, y que pues eso evidentemente trae un gran problema para los migrantes. Esto empieza a forzar a que los migrantes tengan que buscar nuevas medidas de poder llegar hacia Estados Unidos ante las medidas represoras de Estados Unidos. Cuando hablábamos del flujo fronterizo, también hablamos cómo está este muro fronterizo empieza también ya a ser muy importante para el 2018 en México, cuando López Obrador manda a la Guardia Nacional a cuidar esta frontera que compartimos con Estados Unidos. Ya en la época, hablando 100% de lo que son los flujos migratorios del sur de nuestro país que pasan por nuestro territorio hacia Estados Unidos, pues nos tenemos que ir a abril del 2018. La Caravana de la Primavera, así fue llamada. Es la primera gran caravana organizada por el activista hondureño Bartolo Fuentes, quien era un diputado opositor. Esta caravana parte de San Pedro Sula, Honduras, con 1,200 personas. Eh, para el de octubre del 2018 hay una caravana masiva, es la más icónica, también parte de San Pedro Sula, con más de 7,000 personas.
El predominio era de hondureños, un 80%, seguido de salvadoreños y guatemaltecos. Las causas que impulsaban estas caravanas eran la violencia, pandillera, la pobreza extrema y la persecución política y desastres naturales que azotaban a esa región. Ocurre hay un patrón continuo. En el 2019 continúa esto. Existen numerosas caravanas más pequeñas pero persistentes, enfrentando mayor represión en la frontera sur. Entre el 2020 y el 2021 continúa durante la pandemia, aunque con menores números. Destaca la caravana de enero del 2020, donde son aproximadamente 4.000 personas e inicia un flujo constante de pase de migrantes por esa región. Para ese entonces ya estaba la Guardia Nacional que envía López Obrador tras la presión de Donald Trump para detener los flujos migratorios, lo cual en cierta forma controlaba cierta parte de la migración que entraba a nuestro país, pero por otro lado también empezaba a obligar a los migrantes a tener que buscar todavía rutas diferentes y más peligrosas. Para poder esquivar al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional en esa área. Entre el 2022 y 2024, las caravanas recurrentes, a menudo fragmentadas por acciones gubernamentales, hay una diversificación de orígenes, incremento de venezolanos, haitianos, cubanos y extracontinentales. Aquí, como vemos, normalmente lo que pasa del 2018, 2019 son flujos migratorios que obedecen más a los problemas que hay en la región de Honduras, Guatemala, El Salvador, que son los que más numerosos en estas caravanas, y esta detención de López Obrador de intentar armonizar esta entrada de tantos migrantes, hacerlo lo más regular posible, lo más ordenada posible, lo cual por los números era sumamente complejo. eh, y de cómo cambia esto para allá al final del gobierno de López Obrador, todavía en esta administración, cómo estas caravanas, aunque disminuyen un tanto, continúan siendo, pero ya cambió una estrategia de no necesariamente ayudarlos para ingresar al país y poder transitar de una manera segura hacia el norte, sino empieza una violencia hacia los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración, en el cual los detienen ya avanzados y los empiezan a regresar nuevamente, principalmente a Tapachula. Hay informes de cómo en Tapachula la persona entra, los migrantes entran a México y son extorsionados por los grupos criminales, los cuales los extorsionan, tienen que pagar $100 para poder que los puedan dejar entrar, y una vez que entran, que creen que ya van a avanzar tranquilamente, son detenidos por Instituto Nacional de Migración y son regresados o intentan disipar estas caravanas para que se hagan menos, lo cual rompe el propósito de las caravanas, que era protegerse en su camino hacia el norte, lo cual pues los pone todavía más vulnerables con el crimen organizado, en el cual hay datos o hay información de que hay secuestros, obligar a las mujeres a la trata de blancas, todo el negocio que empieza ya desde hace varios años a incursionar el crimen organizado con los flujos migratorios. Y que también en esta última fase, como vemos, venezolanos, haitianos, cubanos empiezan a aumentar en número su camino hacia el norte, esto fomentado por el gobierno de Joe Biden, en donde promete que si vienen con el uso de la aplicación CBP One, van a recibir el trato de asilados, lo cual pues evidentemente incentiva a muchos venezolanos, cubanos a salir de sus países, a intentar llegar de una manera ordenada hacia Estados Unidos, pero haciéndolo de manera, ahora sí que caminando desde sus países, en el caso de los venezolanos, cubanos teniendo que agarrar alguna embarcación para llegar a territorio americano, a suelo americano, para poder iniciar su camino. Tienen que pasar por la selva de Darién, algo sumamente complejo para ellos, así también como los haitianos. Esta desestabilización que Estados Unidos impulsa en esta área fomenta que las personas salgan de esos lugares y empiecen a avanzar, metiendo en graves problemas a México, que cuando en el 2018 Donald Trump empieza a presionar a este eh,
a López Obrador para que ponga la Guardia Nacional, ya estaba con el problema de estos flujos migratorios tan grandes, estas caravanas tan numerosas, los cuales esta política de López Obrador reduce los números de las personas, puesto que no les impide la entrada, pero sí le empieza a regular. Bueno, esta es la parte de cómo va desenvolviéndose el asunto de las caravanas, la composición y las causas de fondo. Hay orígenes principales. Eh, en primera instancia, están, ¿de dónde vienen estas personas? Pues a inicios del 2018-19 antes, pues vienen principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador. Las causas estructurales es la violencia criminal, en específico los Mara Salvatrucha, que hemos hablado, que se originan ellos en Estados Unidos y después agarran fortaleza cuando son mandados a El Salvador y empiezan a crearse una estructura sumamente fuerte que afecta a toda esa área en el ámbito criminal. La pobreza extrema también, así como la corrupción, pero también no debemos dejar a un lado el cambio climático que ha sido significativo para países como Honduras y Haití. Ya hacia el final entre el 2020 y el 2000 al 2024, los nuevos orígenes, que es el reflejo de las crisis globales como Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua, África, Asia. Empezamos a ver gente ya de otro continente también pasando por estas rutas y uniéndose a estas caravanas. La organización, pues normalmente son liderazgos de activistas y redes sociales. Hay actualmente una mayor autogestión colectiva y apoyo logístico de organizaciones no gubernamentales como Pueblos y Fronteras y FM4 Paso Libre, pero no, o al menos no hemos encontrado información de que ellos las organizan. Recientemente acaban de dejar libre a un activista aquí en México que fue detenido, que ya son varias veces que se le han imputado cargos por estar fomentando y lucrando con estos movimientos migratorios, pero al día de hoy no tenemos la información para aseverar esto. A diferencia de, por ejemplo, en la frontera entre Panamá y Colombia, en la selva de Darién, donde sí está documentado cómo inclusive actores políticos han lucrado con los migrantes al estarles cobrando por poder pasarlos de una manera no tan arriesgada por la selva de el Darién. Vamos a decir, la respuesta del Estado mexicano ahí también ha ido evolucionando. Por una parte, empezamos en la época del 2018 al 2019. Hay una fase inicial en donde pues se recordarán ese discurso de López Obrador en campaña y en los primeros meses de su administración, en donde él hablaba que así como el día de hoy tenemos el programa de México te abraza para para los mexicanos que están siendo repatriados, en ese entonces México, en voz de López Obrador, decía que México iba a recibir con los brazos abiertos a todos los migrantes que quisieran llegar, algo que, bueno, en discurso era bastante atractivo, pero que en la realidad con el enorme flujo de migrantes que estaban pasando, volvía sumamente difícil poder hacer eso que fuera realidad ante un Instituto Nacional de Migración que estaba carente de la infraestructura para recibir a tanta gente y se quedó como muestra en el incendio de esta estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde varios migrantes perdieron la vida y que bueno, que causó gran controversia aquí en México de quién era responsable de la atención de estos centros ¿cómo se llama? De estas estancias migratorias. Bueno, pues existe la permisividad relativa. Permite López Obrador el avance de caravanas en octubre del 2018 bajo presión internacional y principio de no devolución. Se facilitan visas humanitarias temporales. Después llega el programa Quédate en México, en donde es implementado y en el 2019 por presión de Estados Unidos para devolver solicitantes de asilo a México a esperar sus audiencias, que después fue sustituido con el programa, el CBP One, que obligaba a que todos los migrantes solicitaran su cita para buscar asilo en su país de origen o en el sur de nuestro país, de Ciudad de México hacia abajo, para impedir que se saturaran la frontera con los migrantes y evitar lo que pasó en algún momento de la historia, donde migrantes haitianos desesperados en la frontera entre México y Estados Unidos agredieron a guardias de la patrulla fronteriza en San Diego, intentando entrar porque estaban desesperados por querer llegar a su lugar a donde estaban yendo.
Después viene una fase de contención y disuasión, también ya bajo el gobierno de López Obrador, es lo que hablo de la Guardia Nacional. Existe, bueno, es lo que viene siendo la militarización de esa área. Hay despliegue masivo de Guardia Nacional en la frontera sur, que en primera instancia sirven para controlar y regular la entrada de migrantes, pero que poco a poco y hasta la fecha se han venido documentando de ella violación de derechos humanos por parte de elementos de la Guardia Nacional que dejan de hacer su función de apoyar al Instituto Nacional de Migración y empiezan a asumir funciones que son propias del Instituto Nacional de Migración. Existe una contención en el sur, la política de retener migrantes en estados como Chiapas y Tabasco mediante retenes y controles. Esto obligaba a que las caravanas fueran todavía más despacio, pero también esta política de empezar a detener a varios y regresarlos nuevamente, no sacarlos del país, pero sí regresarlos al punto de origen para que cada vez fuera más difícil que ellos pudieran continuar haciendo su travesía hacia el norte. Hay restricciones de acceso a visas, una dificultad para obtener estatus regular, empujando a la irregularidad, lo cual es una de las realidades de nuestro sistema migratorio en México, en el cual exigimos mucho hacia Estados Unidos y nuestros migrantes allá, pero el sistema migratorio aquí en nuestro país también es bastante punitivo hacia los migrantes y es sumamente difícil conseguir cualquier tipo de documentación. Y posteriormente llega el acuerdo con Estados Unidos, la aceptación del título 42 durante la pandemia y después el título 8, lo cual facilita las expulsiones de Estados Unidos que regresa hacia nuestro país. Aquí vemos también en primera instancia, cuando llega el gobierno de Claudia Sheinbaum, cómo se habla que no se van a recibir más que a migrantes mexicanos que sean regresados de Estados Unidos y posteriormente se empieza a recibir de algunas otras nacionalidades. Después, bueno, pues tenemos que documentar lo que ha ocurrido con nuestros migrantes allá en el caso de la violación de los derechos humanos y la vulnerabilidad a la que están sometidos nuestros migrantes, pues, abusos por parte del crimen organizado, que es algo que ha venido aumentando a partir del 2010. El involucramiento del crimen organizado empieza a notarse más en los flujos migratorios. Existe la extorsión, el pago de derecho de pisos, como decía, desde que entran a territorio nacional, ya está el crimen organizado ahí, cobrándole a los migrantes para que puedan cruzar la frontera. Pero también en el norte todos los coyotes que están trabajando ahí para pasar indocumentados al otro lado empiezan a pagar derecho de piso al crimen organizado. Secuestros, con esta implementación de desbaratar las caravanas migrantes que servían precisamente para protegerse los migrantes, empiezan a dejar a grupos más pequeños de migrantes a la hora de que son fragmentadas estas caravanas ¿cómo se llama? A que víctimas de que el crimen organizado llegue, los secuestren, hagan llamadas telefónicas para exigir a sus familiares algún rescate para que puedan dejar ser puestos en libertad, lo cual en ocasiones pasa, pero también está documentado que muchos de estos migrantes que son secuestrados son arrebatados de la vida o obligados los hombres a unirse al narco y ser parte de sus filas, obligados evidentemente porque ya saben dónde vive su familia, los amenazan de que les van a decir algo, no les queda más que a los migrantes que unirse a estas bandas delictivas. Y en el caso de las mujeres, pues tenemos el caso de la trata de blancas, no solamente de mujeres, sino inclusive también de menores. Eh, la violencia sexual, pues es evidentemente contra las mujeres, pero también en este periodo de estas caravanas empieza a verse un incremento bastante de lo que son las niñas, niños y adolescentes que empiezan a viajar sin acompañamiento, van ahí con las mismas caravanas e igual son de los que más sufren en el momento en el que son disueltas las caravanas y pues como decía, el reclutamiento forzado. Los abusos por parte de las instituciones mexicanas. El Instituto Nacional de Migración empieza a esta práctica de detenciones arbitrarias y deportaciones sin debido proceso. Por un lado, el discurso nacional de tanto en su momento de López Obrador como posteriormente de la presidenta Claudia Sheinbaum de respetar y recibir bien a los migrantes, pero que a la hora de la práctica no se da. El Instituto Nacional de Migración empieza a hacer detenciones, empieza a extorsionar a gente, no los deja pasar
pasar o los regresa. Uso excesiva de la fuerza, se empieza a ver diferencia ya también hacia finales del gobierno de López Obrador, como ya esta tranquilidad de las fuerzas del orden ya no son tan pasivas, sino que ya empiezan también a ocupar la fuerza excesiva contra los migrantes que están en las caravanas, las condiciones inhumanas en estancias migratorias. Por una parte, la justificación por parte del gobierno es los números tan grandes de migrantes que están conformando estas caravanas, pero por otra, una realidad que es que la infraestructura del Instituto Nacional de Migración venía sumamente decadente pues históricamente, ¿no? No es ahí como el sacar el pretexto de que porque era del viejo régimen PRIAN, hay un tanto entendible en los primeros años de gobierno. Al día de hoy vemos que cómo no se ha corregido esa situación en cuestión del gobierno, puesto que para este año 2025 el presupuesto que manda la presidenta Claudia Sheinbaum recorta todavía el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración cuando ya se sabían de las enormes carencias de las que sufría este instituto y le quitan recursos. Se tendrá que revisar en este próximo paquete económico que se va a mandar ya para revisar para el próximo año, que debe de haber más dinero para este instituto, puesto que los flujos migratorios no van a desaparecer. Y después también tenemos en cuestión de los abusos, los cometidos por la Guardia Nacional. Hay un uso desproporcionado de la fuerza para disolver caravanas, gas lacrimógeno, golpes, hay detenciones arbitrarias y perfilamiento racial, obstrucción de la ayuda humanitaria. Y aquí en de detenciones arbitrarias y perfilamiento racial, no solamente son afectados los migrantes de otras nacionalidades, sino inclusive migrantes indígenas que se suman a estas caravanas y que también son detenidos y por no hablar español. No es tanto que los reporten hacia otro país, sino que en ocasiones hasta los dejan encerrados por un largo periodo de tiempo porque ni siquiera tienen quien haga las traducciones para poder entender qué es lo que está diciendo la persona o cuál es el delito que se le está imputando a la persona. Como decía, hay una obstrucción a la ayuda humanitaria cuando se suponía que ese era el propósito de la Guardia Nacional y cambia por completo. Las policías locales, pues evidentemente, sumamente corruptas, extorsiones directas, todo lo que la caravana en un inicio intentaba proteger, termina disolviéndose con estas actitudes violentas por parte del gobierno. Todo esto ha traído un impacto multidimensional en México. Eh, por ejemplo, en el aspecto social, la xenofobia y la discriminación son alimentadas por narrativas mediáticas estigmatizantes. Aún no vemos el máximo potencial de lo que puede llegar a ser este problema. En primera instancia, el discurso del presidente López Obrador y de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum busca la conciliación y la aceptación de los migrantes, pero poco a poco, cuando empiezan a llegar estos flujos, estas caravanas, se empiezan a quedar ya aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, y que no tienen exactamente dónde ponerlos, empieza esta inconformidad por parte de los residentes de las áreas donde se están quedando y es empezado a utilizar como medida de xenofobia, que hay un peligro latente de que este discurso xenofóbico puede aumentar conforme vaya pasando el tiempo y no se dé respuesta a poder ubicar a estos migrantes en lugares que no afecten a nadie y que sea con la mayor dignidad que se les pueda dar alojamiento. Tenemos el día de hoy migrantes en México que trabajan en el sector informal y que son explotados todavía más de lo que es explotado un mexicano que trabaja en ese mismo sector. Empieza a haber una tensión comunitaria, presión sobre servicios básicos en ciudades de tránsito. Es tanta la carencia que hay en algunos lugares de México que evidentemente entran organizaciones a ayudar a los migrantes para que estén bien y pues hay un descontento con aquellos que han pasado hambre por mucho tiempo y de repente ven a alguien que va llegando y que recibe a la visión de ellos, ciertos beneficios que ni ellos están recibiendo.
y no entienden la cooperación internacional, que no nada más el gobierno de México, sino que entran otras organizaciones internacionales para ayudar a los migrantes. Eso la comunidad no lo ve y no logra entenderlo. Existe también una solidaridad, una respuesta de la sociedad civil a través de albergues. Ahí se ve rebasado el gobierno y hay muchos albergues que son producto de la sociedad civil y que son los que han estado ayudando más históricamente, no es algo nuevo, históricamente han ayudado mucho a los migrantes que en su paso hacia Estados Unidos. En el aspecto político creo que es el que últimamente se le está buscando dar un uso político a estas caravanas. Está el eje de la relación México-Estados Unidos, negociaciones bajo presión, en el cual vemos como en una primera instancia Donald Trump presiona a López Obrador para detener unos flujos que realmente existían de del sur de nuestro país hacia Estados Unidos, pero que ya en esta administración de Claudia Sheinbaum, donde los flujos migratorios han empezado a disminuirse, mm, no hay una excusa para que siga siendo el mismo discurso político de Trump de que se está dejando pasar a migrantes y ahí es en donde entra la sospecha de en un momento en donde hay una gran represión en Estados Unidos, donde lo que está haciendo Estados Unidos es deportar de la forma más masiva que puede con los recursos que tiene al día de hoy y que próximamente con más recursos que está adquiriendo va a poder deportar más gente. No se entiende la conformación de una caravana migrante que esté yendo en estos momentos hacia el norte, lo cual abre la sospecha de que esto puede ser producto para seguir presionando a México de decir, siguen entrando migrantes, sigues dejando que entren migrantes y que vayan hacia el norte, y entonces te presiono a justificar este discurso de Donald Trump de la invasión. Hay un debate nacional, tensión entre derechos humanos y políticas de control y seguridad en un momento como este, en donde todo indica que estas caravanas no tienen razón de ser para ir hacia Estados Unidos y que se están dando, cómo tratar a ellos, abre el debate de decir qué se debe de hacer de ellos, puesto que mientras nosotros pedimos la regularización de los migrantes allá, el recibir y tratar con respeto a nuestros connacionales que están en Estados Unidos, cuál es la política que tiene México con nuestros hermanos latinoamericanos y en sí con cualquier migrante, porque al día de hoy continúan llegando migrantes de otras nacionalidades. Pues viene el cuestionamiento de las políticas por militarización y opacidad, lo cual, bueno, abrió este gran debate también sobre la Guardia Nacional, cuál es su función, en el cual empezó como que iba a ser algo sumamente positivo y que el día de hoy, con los reportes que están existiendo de las acciones que están haciendo, pues evidentemente abre la cuestión de qué tanto poder tienen ellos y cómo lo van a ejercer. Existe un impacto económico, hay un costo fiscal, los recursos significativos para el control migratorio, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, estancias migratorias, deportaciones, presupuesto de egresos de la Federación, tiene que ver todo esto con este andamiaje. Tendremos que ver cuánto dinero se asigna. Ya estaba hablando de hay una construcción o una mega construcción en Chiapas para albergar a todos los migrantes que estuvieran llegando. No se ha informado nada, se tuvo que parar, se empezó a armar la frontera norte para la supuesta repatriación de millones de connacionales que iban a ser deportados. Vemos que no han llegado esos números. Lo que sí hemos visto es que ahora están llegando al sur. Las personas que están regresando a Estados Unidos a México las está regresando a nuestra frontera sur, lo cual también desestabiliza esa región y que bueno, veremos cómo se trasladan después de ahí hacia sus lugares. No creemos que vayan a formar parte de las caravanas. Hay un impacto local mixto, es negativo por un lado, es una presión percibida sobre empleos informales, el cual lo podemos ver en Ciudad de México, en donde el trabajador informal que está, por ejemplo, en Central de Abastos, en los mercados más grandes de aquí de México, cómo trabajan por poco dinero, pero cuando llegan estos migrantes de Centro y Sudamérica, empiezan a trabajar todavía por menos dinero. Entonces hay un desplazamiento sobre una clase ya bastante golpeada y eso evidentemente crea problemas. Pero por otro lado también está lo positivo, una dinamización económica en rutas, venta de alimentos, transporte.
Lo podemos ver, por ejemplo, allá del 2017, 2018 en Tijuana, al llegar una colonia de haitianos, se les da un pequeño terreno donde nadie quiere vivir para que ellos se acentúen ahí, se hacen, forman su colonia y le echan a andar, haciendo que crezca la economía, pero también todo el dinero que se pone en juego con los flujos migratorios, que aunque normalmente las caravanas están conformadas por personas que no llevan dinero, llevan muy poco dinero, sí van dejando una derrama económica. Al día de hoy, por ejemplo, han tenido que entrar varias organizaciones internacionales a poder rescatar zonas de la selva de Darién, los poblados que están tanto del lado de Colombia como del lado de Panamá, que por prácticamente la desaparición de los grandes flujos migratorios, el día de hoy esas comunidades se ven en graves problemas económicos, puesto que no tienen ningún tipo de entrada económica. Y el día de hoy es un gran problema, que es algo que muchas veces no se analiza, como estas caravanas en primera instancia sirven para proteger a los migrantes que históricamente han sido violentados en su andar hacia el norte, pero por el lado también la derrama económica que empiezan a dejar ahí. Muchos de ellos deciden quedarse en esos lugares y formar parte de las comunidades, que igual posiblemente el daño que puede causar la incomodidad de tener tantas gentes pasando por ahí sea mayor, pero esto se debe más que nada a una falta de una verdadera organización para un flujo migratorio regular. Y que tendría que también ponerse a discusión. Existe una explotación laboral, migrantes en situación irregular son vulnerables a trabajos precarios y mal pagados, pero también un abuso. Aquí lo vimos en Ciudad de México cuando se concentraron demasiados, como se les estaba pagando poco, estaban siendo extorsionados inclusive por personas por mexicanos que al ver que eran migrantes los empezaban a querer también extorsionar. Las caravanas como movimiento social y de manipulación, que es algo que es en donde creemos que puede ser que se esté desviando en este momento. Es un movimiento social en marcha. Las características que la definen como movimiento social, eso es una acción colectiva, el caminar juntos por un objetivo común, que como decíamos, esto empieza desde el 94, cuando nuestros indígenas que conforman el Ejército Zapatista de Liberación Nacional empiezan a hacer estas caravanas para venir a Ciudad de México a protestar, para defender sus derechos, y que posteriormente los migrantes los utilizan después de estar cansados de estar siendo masacrados básicamente por el crimen organizado en el momento de entrar a nuestro país, por verse obligados, por ejemplo, a viajar en este tren en La Bestia, en donde cientos de ellos han perdido la vida. Se organizan para poder caminar de una manera lo más segura posible para llegar hacia el norte. Hay un desafío, las autoridades se enfrentan al régimen de fronteras y políticas restrictivas, algo que tiene que revisarse, no se puede, y en el caso de México tiene que ser autocrítico en eso. No podemos estar exigiendo algo hacia Estados Unidos cuando nuestras fronteras también está siendo sumamente difícil. El otorgar visas a personas de otros países a veces es un complejo sumamente complicado, y la atención del Instituto Nacional de Migración también es deplorable hacia los extranjeros. Hay un grado de organización, asambleas, apoyos de OSCs, organizaciones logísticas, hay una continuidad temporal, un fenómeno recurrente desde el 2018. Y que parece ser que seguirá. En este momento, repito, no se entiende la conformación de una caravana que intente llegar hacia el norte, pero esto es por este gobierno, estas medidas. Llegará el momento en el que Estados Unidos volverá a necesitar de la mano de obra de los migrantes, o en el caso, la teoría que tengo yo, que se pueden estar formando, porque lo que Estados Unidos necesita en este momento no son trabajadores, sino que son migrantes que puedan llenar los centros de detención que se estarán construyendo de aquí en adelante, que se necesitan estar llenos, y que evidentemente los migrantes que tienen allá los necesitan para trabajar. Entonces, incentivas los flujos migratorios hacia el norte para que estos nuevos migrantes, que son los que han sido, los que llevan menos de un año, han sido detenidos y deportados, y muchos todavía siguen en centros de detención, puedan seguir teniendo llenos estas prisiones privadas. Hay una estrategia no violenta, herencia de los viacrucis migrantes, uso de la fuerza moral y la visibilidad para desnudar la verdad de la crisis, que igual no es lo mismo estos grandes flujos que vemos en una caravana, en el cual podemos ver la magnitud de lo que es el problema de la migración, a diferencia cuando veíamos, si es que lográbamos llegar a ver, personas que iban montadas en el tren en la bestia, o escondiéndose en la selva para no ser detenidos, ya sea por ICE
o por el crimen organizado. Hay una politización y narrativas, hay teorías de conspiración, acusaciones de financiamiento externo o de ser un montaje del gobierno de Trump para avivar el miedo. La evidencia apunta a un origen orgánico y espontáneo. El día de hoy, y esta exposición salió a raíz de un periodista que estaba viendo esto y él denunciaba que esto era un intento de desestabilizar a nuestro gobierno, en el cual, bueno, no lo podemos descartar, pero lo que sí yo puedo descartar es que no es un movimiento el cual el migrante lo esté usando precisamente para eso, sino que puede ser, y es muy probable que sean los organizadores que a base de mentiras y de engaños estén haciéndole creer a los migrantes que van a poder llegar a Estados Unidos y que de alguna u otra manera van a poder recibir algún tipo de alivio migratorio allá y que en base a eso los estén engañando. Es hacia donde va lo que yo he podido investigar y ver. Hay una instrumentalización política. Estados Unidos utiliza el discurso de la invasión, lo cual estas caravanas le permiten precisamente eso, el ver que llegan en grandes números e intentan pasar. Básicamente, pues sí, es una invasión a diferencia de antes de hacerlo en las sombras y de manera escondida que se sigue dando al día de hoy. En el caso de México, ha cedido a las presiones de Estados Unidos. Estados Unidos ha transformado su política inicial de relativa apertura en una contención y disuasión, lo cual, como vemos, pues al que más lastima es al migrante. Este es un fenómeno sistémico y pues ahí tiene desafíos. ¿Cómo se llama? El síntoma y no la causa son las caravanas, son la manifestación visible de una crisis migratoria regional profunda. El que el día de hoy los flujos migratorios no se estén dando de la manera que se estaban dando, no significa o no es porque hayan cambiado realmente las situaciones de los países de origen, inclusive la de México, en el cual acaba de señalar que millones de personas han salido de la pobreza y la pobreza extrema, sino más que nada es por la política tan represora que es de Estados Unidos, que la gente, el poco dinero que tiene, no lo va a arriesgar para ser detenido y que sea regresado. Esperará una mejor oportunidad para seguir yendo, puesto que tanto la necesidad, lo que es la pobreza, la violencia de los lugares de origen sigue existiendo, así como la necesidad de mano de obra de calidad y prácticamente regalada, que es la mano de obra del migrante, sigue siendo necesaria en Estados Unidos. Hay una respuesta fallida, la securización de la respuesta mexicana bajo la presión de Estados Unidos ha generado más violaciones de derechos humanos y aumenta la vulnerabilidad de los migrantes. Ya no hablaremos de lo de Estados Unidos, sino lo que hace México en lugar de ese discurso que decía López Obrador de vengan y les vamos a dar trabajo, a lo mejor trabajo mal pagado, pero es trabajo, al día de hoy, al no estar ofreciendo ni siquiera eso, eso es bastante grave para los migrantes, igual para una nación que tiene 11 millones de mexicanos de primera generación viviendo en Estados Unidos y un tanto más de segundas y terceras generaciones, lo cual es mucho más de los migrantes que están entrando en nuestro país. Esto no quiere decir que debamos de abrir las manos y dejar que entren como Pedro por su casa, pero sí el tener unas maneras de poder regularizar la forma en la que están entrando para que sea lo menos agresiva para tanto para el migrante como para los pobladores de las comunidades que son receptoras de esta migración. Hay una complejidad, el impacto en México es multidimensional, es social, político, económico y expone contradicciones profundas. La resistencia representa una forma de lucha social no violenta y una búsqueda colectiva de dignidad. En este momento creo que México tiene todas las de ganar, de poder realmente reajustar su sistema migratorio, tiene una población que está en un 70% apoyando las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual eso le permite poder maniobrar sin la presión de que la derecha pueda utilizar esto para el golpeteo político. Es algo que en otros momentos quizás no hubiera sido posible, pero en esta actualmente creo que sí hay las posibilidades de poder hacer esa parte. Desafíos y horizontes, abordar las causas de raíz en los países de origen, algo que se mencionó mucho durante el gobierno de López Obrador, impulsar a erradicar las causas que originan la migración. No se ha oído de la misma manera, con esa frecuencia por el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Garantizar las rutas migratorias seguras y regulares para evitar la muerte, explotación y el enriquecimiento del crimen organizado. Ahí habría que por completo cambiar la función
función de la Guardia Nacional, instruirles a que no violenten a los migrantes, así como y da más recursos al Instituto Nacional de Migración, respetar escrupulosamente los derechos humanos de las personas en movilidad, priorizando su protección sobre el control, que es algo como ya lo narramos, pues se ha venido perdiendo. Fortalecer la cooperación regional con un enfoque de corresponsabilidad y desarrollo integral, no la externalización de la frontera que, como digo, eso habla mal de nuestro país. Bueno, esa es la presentación de lo que han sido las caravanas migrantes a lo largo de la historia de México, cómo se han venido desarrollando, el enorme potencial que tenemos para nosotros poder hacer algo por nuestros hermanos migrantes y que en estas, cabe mencionar que en estas caravanas en el sur normalmente los que más sufren son todos los que están entrando de otras nacionalidades, pero ya más avanzada la caravana, hay muchos mexicanos que se les suman a estas y que también están siendo víctimas de la violencia que está en este momento atacando a esta comunidad. Pues ahí está el tema. Abro espacio para comentarios, alguna pregunta. Si me faltó algo, hay muchos temas que habría que abordarse quizás en el aspecto de las caravanas, pero quise enfocarme nada más en lo que es la historia y dejar espacio a lo mejor en las preguntas y respuestas o las participaciones para ahondar en otros temas. Adelante, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Diego. Espero que me escuchen bien Sí, porque adelante. la lluvia está tan tremenda aquí en el sur que yo se me dificulta escuchar. Pero bueno, eh, pues básicamente es felicitar que este tema se aborde dentro de estas mesas de trabajo con este grupo tan rico en muchas disciplinas que hay. Por ahí dicen que para solucionar un problema, la mitad del problema ya está solucionado cuando se escribe o se detalla bien, ¿no? Entonces, pues lo que acabas de mencionar, nosotros los mexicanos, pues sí, nos hemos quejado mucho acerca de cómo tratan a nuestros paisanos, a nuestros migrantes allá en Estados Unidos, pero lo cierto es que en la frontera sur, Tapachula y pues toda la frontera sur también es que se trata muy mal al migrante centroamericano. Hoy por hoy vemos en las calles de la Ciudad de México que están ahí muchas personas que vienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, pidiendo pues un poco de dinero para alimentar a sus niños en brazos, ¿no? Lo cual, pues sinceramente, a lo mejor soy un poco sentimental, pero me toca el corazón porque pues nadie merece un trato de esa manera, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo primero que hay que hacer y que siempre es algo que hemos mencionado, los que somos de izquierda, lo primero que hay que hacer es que hay que ser autocríticos y en este sentido México tiene que ser autocrítico en cuanto a cómo se le trata al migrante centroamericano y sudamericano también. Es un problema o es un asunto, mejor dicho, complejo, el cual hay que abordar con pinzas y tratarlo como cirujanos. Pero bueno, me da gusto que se maneje el tema, me da gusto que se pueda llevar pues a lo mejor a diputados, a senadores diciendo que realmente existe este tema y buscar una solución. No sé, se me ocurre que casas de migrantes en donde se les brinde protección, en donde se les brinde pues alimento, un techo, etcétera, y que no sean víctimas del crimen organizado o de la propia autoridad, en este caso la Guardia Nacional. Eh, Diego sabe, porque bueno, pues somos amigos, ya lo hemos platicado, que recientemente una compañera nuestra sufrió de la Guardia Nacional una extorsión brutal, sin deberla ni temerla, pero bueno, no entraré en detalles. Entonces,
tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar como sociedad para no fomentar esta xenofobia hacia estas personas que pues no vienen por gusto, vienen por necesidad, ¿no? Y bueno, pues sería todo mi comentario. Muchas gracias por invitarme. Los saludo a todos con mucho gusto y es cuanto. Gracias, Diego. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Aarón. Creo que iba la compañera Carla primero, bajó su mano. Ok. No sé si por ahí esté. Puede Sí, ser que sí, la haya bajado. sí, me Ah, sí. escucho. Adelante, sí. Disculpen que no sé qué está pasando con la cámara, que no les puedo saludar. Bueno, pues únicamente felicitarles porque es muy interesante esta mesa de trabajo. El tema es más que pertinente y comentarles, en mi experiencia, es que si bien he tenido la oportunidad de trabajar en el Consulado de México en Argentina algunos años y ya hace unos años, ahora estoy realizando mi investigación postdoctoral en estos temas, derechos humanos y migrantes, y lo que percibo es que más allá de estas conductas o posturas de los gobiernos, hace falta una capacitación de fondo, tanto al personal del Instituto Nacional de Migración como al de Secretaría de Relaciones Exteriores, porque la emisión de las visas se han visto eh, perjudicadas desde la manera de cómo se solicitan los requisitos para la emisión de las mismas y puedan ingresar las personas de forma legal. Lo que he visto es que precisamente pues intentan hacerlo de forma legal y como no cumplen con ciertos requisitos, que de hecho el 25 de agosto, para el 25, el 11 de agosto, no sé si el 25 entraban en vigor, ha cambiado los reglamentos y los lineamientos para la emisión de visas. Entonces, se ha complicado más esta parte y por lo tanto se impide a las personas hacerlo de forma legal, con lo cual pues se incita a que atraviesen las fronteras de una manera pues no de la mejor manera pues correcta o legal, ¿no? Por así decirlo. La otra situación es que fíjense que la postura que ha tomado el personal del Instituto Nacional de Migración es que no, no cuenta con la capacitación como para de derechos humanos, perspectiva de derechos humanos, como para que pueda visualizar el, el caso específico y no puedan ir más allá de lo que dicen los lineamientos que son menores al reglamento y a la ley de migración. Entonces hay una situación ahí un poco compleja porque de alguna forma nosotros como abogados al representar a las personas migrantes nos enfrentamos ante esta opacidad y la arbitrariedad de su interpretación al aplicar la ley, ¿no? Entonces sí viene desde una visión compleja, pero sobre todo pues de lógica que el personal pueda aplicar esta situación respecto de cada uno de los casos, ¿no? En este caso yo estoy solicitando, por ejemplo, una visa por vínculo familiar, matrimonio entre mexicana y marroquí. Ya van 4 veces que le niegan la visa y la realidad es que ya nos fuimos a recurso de revisión, ya eh, se confirmó que se emitiera la visa y el día de hoy específicamente le volvieron a negar sin dar mayor razón esta situación. Entonces, es un poco complicado decirle al personal de Relaciones Exteriores, que supuestamente es de carrera, pues en qué está basando sus argumentos para negar la visa, ¿no? Una de las circunstancias de estas 3 o 4 veces que se les ha negado, por ejemplo, es que no hablaba bien el español. Pero bueno, los esposos, si se quieren comunicar a medio habla en inglés, ¿no? Que es como se comunican, o incluso a señas, porque puede ser en un momento dado sordomudo, no sé, se le está negando con una circunstancia pues poco lógica en materia de derechos humanos. Entonces, ahí todo está muy complejo, pero bueno, estas mesas de trabajo ayudan
a visibilizar este tipo de retos a los que nos enfrentamos y pues bueno, hacer lo que en nuestra trinchera corresponda. Les mando muchos saludos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Carla. Ahora sí creo que vas, Aarón. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, felicitarte por la magnífica investigación y presentación que nos acabas de ofrecer. Y bueno, aquí hay un tema que siempre se nos olvida y debería de estar en la mesa todo el tiempo, porque por primera vez, y corríjanme si hay algún antecedente histórico, el presidente López Obrador intentó atacar de raíz el problema de la migración. Él trató de hacer convenios, de apoyar a los países de migrantes para ver las causas y que la gente pudiera permanecer en sus países y no ser forzados. Esto nos lleva al segundo tema, que es el concepto de asilo y refugiado en Estados Unidos, que está más que viejo, más que sobrepasado. Se está trabajando con un concepto de la ONU de 1951 y los conceptos, y la abogada Carla no me va a dejar mentir, para pelear un asilo o un refugio son conceptos completamente diferentes, incluyendo el refugio que se da por el desplazamiento derivado del calentamiento global. En esta forma, yo creo que lo importante es que México también estuviera preparándose para una reforma migratoria en la que prevaleciera el respeto a los derechos humanos, el que se les dé el permiso de trabajo, pero realmente, porque no es muy clara la forma en que el migrante que llega a pedir asilo, a pedir refugio, puede empezar a legalizar su situación. Y la última parte, ese tema yo lo he estado analizando porque tenemos pues familias multinacionales. Por ejemplo, la esposa es de, por decir un país, ella es mexicoamericana, tienen un hijo mexicoamericano, pero el papá es de, no sé, de la Franja de Gaza y a la mamá si la deportan, perdón, al papá si lo deportan, ¿a dónde lo van a deportar? Porque no puede ir a México si ellos quisieran irse a México. Y es un caso real que tengo. Y ellos no pueden migrar a México, aunque la mamá, la señora es mexicoamericana, al niño ya lo fueron a registrar como mexicano, aunque nació aquí en los Estados Unidos, pero el caballero es de Palestina y no le quieren dar visa, no obstante que ellos están pidiendo, porque el caballero está en un proceso en donde le apelamos una deportación que tuvo muy mala suerte porque lo agarraron sin licencia justo el mero día que llegaba su permiso de trabajo y la juez no lo quiso, no le quiso dar fianza y le dio más bien una deportación. Entonces estamos apelando eso, tiene 5 años esa dichosa apelación, pero se están fastidiando y el otro día fueron al consulado y lamentablemente no tienen un protocolo para poder unificar a las familias multinacionales. Obra decir que, por ejemplo, el papá es mexicano, la mamá es salvadoreña, los hijos son salvador-mexicoamericanos, deportan al papá y la mamá no se puede ir tan fácil porque pues le van a pedir visa y para acabarla no están casados. Entonces es todo, es muy complejo ese sistema que yo creo que se tiene que tomar en cuenta en alguna mesa con relaciones exteriores. Lo hemos expuesto, pero bueno, no ha habido pues mucho por qué decir. Pero ahí les dejo el comentario y me pongo también a sus órdenes. Ahorita pongo mi correo electrónico por cualquier cosa. Gracias, Diego. Tu micrófono, pero creo que va don Jorge. Sí, ya dejé en el chat también la liga para registrarse a las mesas, por si quieren. Igual si dejan aquí su información, yo les hago llegar las ligas y la información de lo que hemos estado haciendo. Y ahora sí, adelante, Jorge. Hola, buenas tardes. Estoy muy atento. Jorge Lera, los que no me conocen, de Tamaulipas. He estado de paso migratorio y de origen. Belardo Méndez Lugo me hizo favor de invitar, y algunos los conozco, los que no, soy investigador nacional nivel 2 con la CID y de tema migración con 18 años de experiencia. Hemos tenido la participación reciente con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
con nuestra amiga Nacheli Ramírez y con la Agenda Migrante con nuestra amiga la doctora Eunice Rendón, la presentación del libro que quizás ustedes ya lo conozcan y los que no, me permitiré enviarles el PDF. El tema es precisamente el nuevo modelo migratorio. Muy interesante, Diego, lo que has expresado. Has hecho en 45 minutos una muy valiosa resumen, pero muchas de las cosas que has expresado con algunas de las matices que has pronunciado se han totalmente ya trastocado. Me permito citar tres temas principales. México ya no solo es país de origen, lo sabemos, ya no solo es de tránsito, ya realmente es de destino. Muchas de las cosas que comentaste, Diego, ya son teoría. Ya el migrante sabe que no va a pasar a los Estados Unidos, al menos mientras Trump siga siendo presidente, y se sabe que ya les queda la opción, la menos peor, diríamos, los románticos, como dijo Carlos Calles, el romanticismo no se los termina, gente de centro izquierda como yo, y ellos ya vienen pensando en que su mediano destino va a ser quedarse en México. En mis lecturas, en mis libros y en mis artículos le llamo nuevo sueño mexicano. ¿Por qué me permito decir este? En la segunda vertiente es que ahora nosotros estamos viendo con Bernardo Méndez Lugo, está Humberto Salinas, lo saludo también si está todavía por aquí, de la Agencia de Consular de Capacitación y Empleo y Contratación desde Monterrey. Ahora los Estados Unidos están realmente haciendo un verdadero acoso del indocumentado e incluso algunos documentados y están trastocando sus propias cadenas de trabajo, sus cadenas de suministro, principalmente las granjas, en la recolección y en lo que es la construcción y después en lo que son hoteles y restaurantes, los servicios. Ahí se refiere entonces Humberto y su servidor y mi hija María Bárbara Lera, se refiere a que estamos reimpulsando la oferta y la tramitación de visas consulares de empleo temporal H2A, caso agrícola, H2B, casos de otras vertientes de técnicos como son los hoteleras, los restaurantes y la construcción. ¿Qué está sucediendo? En el primer semestre, se acaba de publicar hoy, los invito a que lo lean, en Milenio Internacional por una compañera periodista que se apoya con Humberto Salinas, se acaba de consolidar una información de campo que se fueron contratados 500,000 visas temporales H2A y H2B, casi mitad y mitad, precisamente por la falta de empleos que ya han deportado o los migrantes indocumentados que están en las sombras. ¿Por qué están en las sombras? Porque ya tienen miedo hasta ir al súper, ir a la tienda de la esquina. Sabemos el temor, el miedo, la angustia que están sufriendo nuestros paisanos, nuestros hermanos. Entonces, los empleadores, los granjeros, los hoteleros, etcétera, han pedido, por ello, por ahí también ya lo he escuchado de la ley dignidad, una propuesta de una republicana congresista y una demócrata congresista que precisamente le quieren abrir la vista a Donald Trump, que se están dando un tiro en el pie porque están ausentándose, han quedado cosechas totalmente tiradas por la falta de pescadores mexicanos y de otros países de Centroamérica sobre todo. Entonces, ¿de qué se trata esta segunda vertiente con Humberto Salinas que tenemos está proponiendo? Estamos reorganizando esta propuesta que se van ya se hicieron 500,000 y seguramente van a haber otro segundo semestre con otras 500,000 visas temporales. Pero ¿cómo deben de ser estas? No deben de ser como se han hecho hasta la hora, de acuerdo a la oferta y demanda y de la ocurrencia. Deben de ser totalmente institucionalizadas, incluso con complemento del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y nuestra Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para optimizar lo que ahora se ha hecho una ventana de oportunidad. Estados Unidos y que los empresarios ya no quieren incluso contratar migrantes sin documentos porque ya están siendo más sancionados. Por ley siempre son sancionados, pero ahora sí están siendo sancionados por Donald Trump. Entonces, esto se trata precisamente de que ahora el migrante temporal, pero temporal de 2 a 3 años, no el temporal de 6 meses, con sueldos mejores que los indocumentados, y mientras haya esta coyuntura que seguramente va a durar otros 3 años, sea la ventana de salida. Y la tercera y última propuesta, lo hicimos en la reunión del 8 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos, que Francisco Cervantes del Consejo de Coordinación Empresarial ha dicho que tienen 70,500 vacantes de empleos para nuestros migrantes hermanos de Centroamérica y algunos de los mexicanos que han sido deportados. Y se habla hasta de 1 millón de lo que son plazas laborales. Yo precisamente quisiera decírselos, amigos, no hemos sacado 13 millones de mexicanos de la pobreza. Se han sacado de la pobreza de ingresos,
pero las multicausalidades restantes, yo como economista y los tengo que retener, ha caído 24 millones de personas sin salud pública, han caído 6 millones de estudiantes, ha habido 1,5 millones de deserción escolar, más que la propia pandemia, y ha habido un problema también de calidad de la educación y de la vivienda. ¿Qué quiere decir? No estemos haciendo campanas al vuelo de que 13 millones tienen una línea de empleo e ingreso mayor, cuando otras causantes han caído los ingresos promedio grupal. Por lo tanto, como si estamos teniendo problemas para generar, no ha habido generación de empleo formal. Se han generado menos de 200,000 empleos cuando se requieren 1,200,000 al año. ¿Cómo podemos entonces hablar de dar oportunidades de empleo a nuestros paisanos de otros países si no tenemos trabajo digno y decente para nuestros propios mexicanos? Por lo mismo, la teoría sigue siendo muy interesante y nuestras propuestas también, pero México no está en un momento muy oportuno, hay que reconocerlo. Tenemos ahora lo que es la arancelitis, tenemos la bota de Donald Trump sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, y seguramente, como ya habían citado varios de ustedes, la cuestión migrante sigue siendo la bandera para que México sea el que lo pague. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo ahora? Los centroamericanos, las caravanas que siguen existiendo en números de 500 gentes, 1,000 gentes, siguen, pero para llegar a la Ciudad de México, para llegar a otras ciudades del interior y no para aspirar a ir a Estados Unidos. Aquí en Tamaulipas, en el México Te Abraza, se abrieron albergues institucionales del gobierno del Estado para dar cabida mínimo a 15,000 migrantes de deportación, tanto mexicanos y otros países. Y sin embargo están vacías. ¿Por qué? Porque ya no hay gente en las fronteras. La gente que esté escuchando lo puede citar desde Tijuana hasta Matamoros. Ahora la gente se controla y se centraliza en la Ciudad de México, Guadalajara, hasta Monterrey quizás. Por ello es que tenemos que hablar de un nuevo modelo, que es el modelo de inserción laboral. Pero para ver inserción laboral tenemos que generar empleos. No se están generando empleos. No es asistencialista como podemos hablar de la pérdida de la pobreza mexicana, y menos para los paisanos migrantes. Les agradezco me hayan escuchado, sigo a sus órdenes, y les estoy poniendo mi correo ahí al tenor, y les mando por este medio el PDF de nuestro libro, 22 capítulos. Están muy interesantes los que no lo conocen, el libro Migración, Bienestar Social e Inserción Laboral. Mucho gusto y a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y sí, esta es, bien lo dices, es parte de la teoría. Hemos intentado en estas, ya va la segunda semana que abordamos el tema migratorio. Empezamos desde la evolución de las leyes migratorias en Estados Unidos, como siempre han sido represivas y han ido creciendo y sirve para los beneficios eh, de Estados Unidos. La creación del muro fronterizo, no solamente el muro fronterizo en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, sino el que implanta con la Guardia Nacional, López Obrador en nuestra frontera sur, el que implanta después en Panamá el gobierno panameño en la frontera de la selva de Darién. Y pues partimos de esto para ver cuáles son, hacia dónde va los flujos migratorios y la historia. Muy poca gente realmente conoce. Yo al inicio de estas mesas de trabajo en las cuales estamos participando, ya les dejé ahí la liga por si se quieren registrar, igual se los voy a mandar a su correo electrónico. Vemos primero lo que es el problema, ¿no? Y yo lo mencionaba, o sea, se habla ahí de millones de personas que han salido de la pobreza, pero pues en las mismas palabras de López Obrador, eso no implica que estén gozando de un estado de bienestar. Matemáticamente han salido, pero en lo que él decía de medir el bienestar y la alegría y todo, nos falta mucho terreno por avanzar. Hay muchos migrantes que bien lo dices, el día de hoy ya ven a México como un país destino, lo cual también traería sus problemas, puesto que van a llegar aquí y a lo mejor lo que van a ganar aquí es mejor de lo que podrían ganar en sus lugares de origen, pero vemos como está siendo desplazado también un sector que necesita mejores salarios. En las mesas de trabajo estamos viendo precisamente cómo hacer una reforma migratoria para este, el retorno del migrante, ¿no? ¿Cómo van a participar estos migrantes de Estados Unidos que al día de hoy aportan millones, fueron qué, millones de dólares cada año a ¿cómo se llama? A México, pero que todo ese dinero se va en gasto de la familia y que no genera absolutamente ni un 5 de bienestar o de progreso
o de generar nuevas empresas, algo que le pueda dar una mejor medio de vida a los familiares. Creo que hay una posibilidad en este gobierno. No lo vemos todavía al dedo que se esté dirigiendo hacia allá, lo vemos con las medidas represivas de Guardia Nacional contra los migrantes, pero sí en este impulso de los complejos industriales que se están promocionando ¿cómo se llama? En México, creo que debería de estar considerado tanto el migrante mexicano que aporta millones de dólares a nuestro país cada año, como esta nueva fuerza laboral de migrantes que van a estar llegando a nuestro país queriéndose quedar, pero que lo hagan de una manera regular. Hay un gran problema, bien lo dices, muchos de los que están llegando se van a quedar en las ciudades, lo cual va a ser alimento, leña para hacer fuego de la derecha, para impulsar el discurso xenófobo. Y los que mejor están aprovechando ahorita la mano del migrante es Nuevo León, es donde más se han establecido los migrantes indocumentados que se quedaron atorados aquí en nuestro país. O sea, sí se tiene que ver, pero para ello tendríamos que entender en primera instancia cuál es la composición de las caravanas migrantes, que igual en cuestión de años lleva poco tiempo, responde a una agresividad muy brutal por parte del crimen organizado del gobierno de México, y que en ese orden tendremos que cambiar también nuestra ley migratoria. En las mesas de trabajo estamos viendo una reforma migratoria, que no nos estamos yendo a una reforma migratoria en Estados Unidos necesariamente, sino tenemos que ver la reforma migratoria en México para cambiar cómo se tratan los migrantes que están llegando, para incentivar que realmente el migrante mexicano que está en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo pueda generar las condiciones para que se regrese. Es una tarea ardua en cuestión de, por ejemplo, lo que hablabas de estas miles de visas temporales de trabajo. Es uno de los también temas que hemos hablado aquí con Humberto, de cuál es el problema, de que al final de cuentas quienes ganan exactamente en este trato de visas temporales de trabajo son los intermediarios, no son los trabajadores. Ellos siguen siendo explotados. También ya se expuso eso de la necesidad de que haya un control por parte del gobierno para poder regular eso y que se sepa exactamente es cuánto está yendo, puesto que los números que del gobierno de la gente que está yendo es mucho menor de lo que los que realmente se están yendo. Le daré lectura a tu libro y lo voy a difundir entre el grupo de trabajo, que igual para los que van entrando al día de hoy son 37 organizaciones, y esperemos que crezca más, que ya estamos hablando sobre esto y sabemos que hay mucho material ya elaborado, y pues eso es lo que me da la oportunidad de poder hacer en pocos minutos, resumir todo eso, y pero sí invitarlos a que se informen y empezar a investigar. Y aquí se podría abrir un nuevo tema en el cual creo que tu experiencia podría ayudar, que sería los flujos migratorios que vienen ya a quedarse a México, ¿no? O sea, México ya como país destino, la nueva realidad migratoria, y que va a presentar sus graves problemáticas de recibir a tanta gente que va a seguir viniendo, pero también creo que abre la posibilidad para que México aprenda de los errores de Estados Unidos, crezca todavía más que Estados Unidos, con esta frase tan bonita, pero ojalá y se pueda llevar a la práctica, de lo que es el humanismo mexicano. Entonces, te mando la información, y sí, damos difusión al libro. Ya lo tienen todos aquí, pero de todas maneras yo en la cadena de información que tenemos, que es por correo electrónico y WhatsApp, les hago de llegar a todos este material. No sé si alguien más tenga algo que abonar en ya está por aquí Humberto, en este tema de las caravanas. Sí, si me permites, muy buenas tardes a Tu todos. micrófono. ¿Qué tal? Ahí estás ya. Sí, si me permiten, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Las caravanas, pues sí, siguen siendo un elemento, una forma de llegar al norte, de salir del peligro que tanto las autoridades como los cárteles amenazan a todo migrante que cruza por nuestro territorio. Eh, yo creo que una de las cuestiones que habíamos presentado nosotros, igual de la misma manera como es real que se necesita el trabajo en Estados Unidos, la mano de obra de estos migrantes, tanto como los mexicanos, una de las soluciones a componer esto, a que sigan el orden de las visas de trabajo en sus lugares de origen, desde sus consulados, con un control que Estados Unidos ejerce a través de los consulados. Yo creo que una manera de mantener eso
sigue siendo la misma organización laboral de los trabajadores, la participación laboral de los trabajadores en organizaciones sindicales, tener un contrato colectivo, buscar eso. Pero se los dejo ahí. Yo creo que este tema va a seguir dando en los próximos meses más. Ayer yo nomás quería mencionar, dar una información adicional, que ayer fui parte de un foro, el cual un grupo de personas en California llamados por Cheto, reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados. Es el primer encuentro donde veo de que estamos patinando con los números. Había una impotencia muy grande de parte de la comunidad de Los Ángeles principalmente, que es la que está siendo atacado más, donde su comunidad está siendo atacada de todas formas. O sea, 400 gentes que están ahorita en los centros de detenciones, pasando por una lucha de permanecer en Estados Unidos, o sea, se pudieron poner sus fianzas, poner sus abogados y luchar sus temas legales, y que vemos que pues ya van más de cuántos días que están ahí sin que se les libere, y ese es un problema que antes no habíamos tenido las comunidades. Ahora, las deportaciones de los que no, de la manera como nos están violando todas las actas constitutivas, ya rebasa al PALE de los consulados, ya rebasa a lo que la experiencia de ir a visitar y protección tiene de todo esto, y la impotencia que se están dando ahí, donde pues el cuestionamiento es cuánto se está gastando. Si la presidenta dice que gastemos lo necesario, cuánto se está gastando en cada consulado. Y por primera vez oigo números donde hablan de tener $5,000 para una defensa, donde hablan de tener algo de un procedimiento para cada consulado, un presupuesto, y se quedaba con una segunda reunión para que se les dieran números a uno de nuestros diputados migrantes, que más ha hecho por jugar este papel que no le corresponde, porque él debería estar haciendo legislatura y no estar coordinando y enfrentando, pero más sin embargo, yo creo que es una realidad que el gobierno de Estados Unidos y de México tienen que entender que estamos siendo, más allá de que violen su constitución en Estados Unidos, nos están llevando al baile a nuestra gente. Y las respuestas deben ser a otro nivel, a nivel internacional, demandas internacionales por el abuso humano. Si somos la comunidad que pretendemos ser el humanismo mexicano, lo tenemos que hacer valer en oro, y eso, o en plata, porque aquí estamos, ¿no? Pero bueno, quiero mencionarles porque quedé muy impactado de esa reunión ayer también. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Humberto. Pues sí, tendremos que seguir viendo qué se está haciendo. Yo el día de hoy tuve reunión con la diputada Roselia Suárez, que está viendo también un acercamiento con la Secretaría del Trabajo, lo cual ha sido un tanto complicado, y es una de las cosas que han estado pidiendo algunos de nuestros compañeros migrantes para ver estos temas. Ahorita alguien, igual, ponen aquí en el chat de YouTube, a deportar. México apenas se está acomodando para con los suyos a deportar. Eso es una manera, no sé si sea igual es parte de la falta a veces de conocimiento del gran problema en el que se va a meter Estados Unidos si en verdad hace el sacar a tanta a los migrantes. No se puede decir que no se necesita a los migrantes cuando han estado ahí 20, 30 años viviendo, trabajando y siendo parte de la comunidad, cuando se ha informado cuánto dinero generan. Yo que recuerdo alguna vez alguna plática con algún ciudadano norteamericano que decía, bueno, pero pues ¿para qué quieren California? Porque no sabía la importancia económica que tiene California a nivel no solamente del país, sino a nivel mundial. Es uno de los estados más ricos que hay en este planeta. Y que bueno, al no saber, pues evidentemente apoyan este tipo de medidas que van en contra de la misma población. Es muy fácil decir reportar.
¿Qué pasaría con México? Igual, ojalá y en ese tema podamos ahí elaborar algo con Jorge de esta nueva realidad en la que estamos enfrentando, de las problemáticas que habría en dado caso de una deportación masiva de personas, pero también, y de las personas que se hayan llegado a México, pero también el enorme potencial que se abriría. Se sigue presumiendo que Estados Unidos es una potencia súper económica, pero bueno, igual, alguien que debe tanto dinero como Estados Unidos, pues evidentemente se endeuda y eso crea pobreza para el pueblo, pero sí una riqueza desmesurada para un sector muy, muy pequeño, y lamentablemente hay sectores medios en Estados Unidos que, así como en México también, alguna muy buena parte del sector de la clase media apoya a los oligarcas de estos países. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algo que agregar. Yo mandaré las ligas y la información a los correos electrónicos que me acaban de dejar. Ya incluso en el YouTube ya puse ahí la liga también del libro para darle difusión y que lo pueda llegar a más personas. Pues si no, pues con esto terminaríamos nuestra emisión del día de hoy, y pues los estaríamos convocando para temas futuros que estaremos abordando. Suspendemos momentáneamente las transmisiones de presentaciones hasta ahora, hasta que generar nuevo material, pero a las 3 seguiremos con las mesas de trabajo que, pues es así, no paran. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.